Como le había mencionado ya el saludo de la mañana y gusto de verlos. Es una bendición para mí poder saludarlos en este día. Y bueno, deseando que el Señor les siga bendiciendo junto a su pastora Jimena. Dios te bendiga, Jimena, y sin duda que el Señor va a ser contigo durante todo ese pastorado. Así que ánimo, fuerza. Estamos orando por ustedes también y por toda la situación que está viviendo Valparaíso también, especialmente el hospital ahí, que fue parte también de todo el ejercicio que hicimos en la pastoral también ahí. Bueno, gusto de verlos, hermanos, y saludarlos. Para mí es bonito poder contar con, o sea, poder predicar. O sea, ya lo que me gusta es la predicación y bueno, para eso estamos, para bendecir también a todos los hermanos y hermanas. Durante este tiempo hemos estado de aniversario en aniversario porque hace 2 semanas atrás acá la Unión Femenina cumplió 48 años de vida. 48 años, así que estamos a 2 años de las bodas de oro. Así que una bendición, faltan 2 años para esos 50 años de vida. Y la semana antepasada me llamaron de la iglesia SIM de Ñuñoa, Santiago, porque también ellos celebraban 46 años de vida, la iglesia. Así que también me correspondió enviarle un saludo, dado que en los años 96, 97 yo hice un trabajo con el pastor Juan Medina en esos tiempos y trabajé a medio tiempo porque estaba en la recuperación de mi cerebro, 2 años ahí. Así que también soy parte o fui parte de ese pastorado con el pastor Juan Medina en Ñuñoa, Santiago. Así que de aniversario a aniversario hemos estado. Así que desear también para ustedes, hermanos, lindos días que vienen por delante, felicitarlos por su año que cumplieron en la obra del Señor y animarles a que a que sigamos. La obra sigue. Nuestro legado quedará, otros serán parte de la formación que hicimos, ustedes mismos también su ejemplo de vida para muchos. Eso será de mucha importancia lo que vamos a ver hoy día en la palabra. Pero animarles, felicidades por su aniversario y que el Señor les siga bendiciendo con salud, vida y creciendo siempre en la obra del Señor. Bueno, con este preámbulo voy a tener una reflexión de la palabra y vamos a ver el trabajo en la obra. Bueno, yo creo que todos hemos trabajado de una u otra manera, estamos trabajando en la obra. Pero quiero pensar en eso en esta mañana porque la Biblia también, eso tiene su sustento en la propia palabra de Dios. Así que vamos a orar al Señor para que Él nos bendiga a través de esta reflexión y bendiga sus vidas. Esa es la idea de la palabra de Dios. Amado Señor, en esta mañana, al predicar tu palabra, quiero que tú bendigas mi vida, pero especialmente, Señor, yo quiero que tú bendigas a mis hermanos. Gracias por Jimena, que también tú les has dado el privilegio de poder pastorear la iglesia de Valparaíso. Gracias por el trabajo en la obra que ella ha hecho. Y te pido, Señor, que tú bendigas su vida enormemente en ese pastorado ahí en Valparaíso. Una gran ciudad, hermosa también, pero también necesitamos tu ayuda todos para poder seguir adelante en esta obra que es tu trabajo. Gracias, Señor, y que el corazón disponlo, Señor Espíritu Santo, para que podamos recibir la palabra y poder también atesorarla y practicarla. En el nombre de Jesucristo el Señor. Amén. Muy bien, queridos, yo quiero invitarles a abrir sus Biblias. Hay pasajes que seguramente ustedes van a poder revisarlo, anotarlo si quieren hacerlo y pueden leerlo más detenidamente en sus hogares, en sus casas, cuando ya tengan un tiempo de descanso. Yo quiero abrir la palabra en Primera de Corintios, capítulo 15, versículo 16, un texto que ahí está en la palabra del Señor, ¿no? Y este pensamiento está en el contexto de su aniversario, que ya pasó, pero que vamos a continuar seguramente todos trabajando en la obra del Señor. Primera de Corintios, capítulo 16, perdón, 15,
capítulo 15, versículo 58. También abran sus Biblias en Segunda de Tesalonicenses, capítulo 3, versículos 1 al 8. También vamos a tener una mirada ahí acerca del trabajo en la obra de Dios. Vuelvo a repetir los textos, Primera de Corintios 15, versículo 58, y también Segunda de Tesalonicenses, capítulo 3, versículos 1 al 8. Ahí ustedes pueden anotar esos textos y vamos a comenzar en esta mañana. Voy a leer el primer texto. Entonces, Corintios 15, versículo 58. Dice: Así que, hermanos míos, amados, estad firmes y constantes, creciendo en la obra del Señor siempre, sabiendo que vuestro trabajo en el Señor no es en vano. Un solo texto de la cual vamos a reflexionar en esta mañana. Voy a repetir el texto. Así que, hermanos míos, amados, estad firmes y constantes, creciendo en la obra del Señor siempre, sabiendo que vuestro trabajo en el Señor no es en vano. Cuando Pablo escribe esta carta, este mensaje a los de Corinto, es muy interesante porque Pablo se entera a través de Cloé que justamente Cloé trae una cierta preocupación al apóstol cuando Pablo está en Éfeso. Y hay una preocupación, bueno, entre tantas preocupaciones que tiene la iglesia, este tema de la obra del Señor, el trabajo en la obra. Hay un montón de temas que ustedes pueden estudiar todo el libro de Primera de Corintios, pero uno de los temas interesantes que aborda el apóstol Pablo a los hermanos de Corinto es el trabajo en la obra. Y esto es precioso porque Pablo aquí se muestra también con la cita que he pasado, segunda de Tesalonicenses capítulo 3, versículo 1 al 8. Ambos textos están en el mismo contexto del trabajo, de la obra, el mismo contexto. Y aquí Pablo, el apóstol, cuando uno lee el texto, él es un referente. Aquí Pablo se muestra como un referente en el trabajo de la obra. Cuando el apóstol escribió este texto, el apóstol está en el ejercicio del trabajo. Ahí está. Ese es su prisma, ese es su escenario. Ahí está pisando. Cuando el apóstol escribió desde esa plataforma, cuando él ya está en su trabajo. Y es interesante un detalle cuando encontramos aquí en la palabra que cuando Pablo escribe este mensaje a la iglesia, está en el contexto después de la resurrección de Cristo. Esto es interesante. Él está en un escenario después de la resurrección de Cristo, después de la ascensión de Cristo, y está después de su conversión a Cristo. Desde ese escenario escribe Pablo y el mensaje para toda la iglesia. Uno le llama hoy día aquí para los discípulos de todos los tiempos, no solamente para la iglesia naciente o principiante en el primer siglo, cuando Pablo ya hace este escrito, este mensaje es para toda la iglesia del Señor. Y esto a mí me llama la atención porque, como digo y vuelvo a decir, que el apóstol está después de la resurrección del Maestro y está después de su conversión. Esto nos da a entender, así a grosso modo, que cuando uno trabaja en la obra de Dios, lo hace desde el escenario de la convicción de la resurrección de Cristo y de la convicción de la conversión a Cristo. Esto es interesante, porque entonces es palabra glorificada. Porque en ambos contextos, los dos pasajes que vamos a tomarnos, está para que la palabra de Dios sea bendita, bueno, de hecho es bendita, pero para que sea bendita en el corazón del hombre y la mujer y sea glorificada la palabra. Porque muchos pueden trabajar al interior de la obra de Dios sin tener la convicción de la resurrección de Cristo en su corazón, ni siquiera haber experimentado la conversión a Cristo. Eso es muy interesante. Esto es interesante,
porque Pablo lo hace de ese escenario. A él le correspondió ser el apóstol del Señor. A él le correspondió ser plantador de iglesias. A él le correspondió adoctrinar la iglesia. Y a él le correspondió solidificar la iglesia. Eso es precioso. Cuando trabajamos en la obra de Dios, cuando ya pasamos a ser discípulos de Cristo, hombres y mujeres, con cargos en los directorios de las iglesias, de las instituciones, como queramos llamarle, o los departamentos dentro de la obra de Dios, tenemos que tener estas dos cosas importantes dentro de nuestra propia vida. Primero, ser un convencido que Cristo vino al mundo, resucitó y ascendió. Esa es la convicción que Pablo tiene y su propia conversión. También el texto nos permite extraer lo siguiente, varias cositas. Vuelvo a repetir el texto. Así que, hermanos míos, amados, estad firmes y constantes, creciendo en la obra del Señor siempre, sabiendo que vuestro trabajo no es en vano. De este texto logramos extraer otras cosas más interesantes también. Por ejemplo, ¿no es él un principiante en la obra de Dios? Pablo. Con razón dice, hermanos míos. Con razón dice, amados. Con razón dice, estad firmes. Con razón dice, estar constantes. Con razón dice, vivir creciendo, porque nuestro trabajo en la obra no es en vano. Entonces Pablo se ve aquí y podemos extraer esto, que no es un principiante hablando de la obra de Dios. Es un hombre ya hecho, convertido, con una convicción total de la resurrección de Cristo. Y su mensaje es el Cristo resucitado, no el Cristo muerto en la tumba. Su mensaje es el Cristo resucitado. Entonces Pablo ya tiene una cierta reputación dentro de lo que es el trabajo y por eso no es un principiante. También podemos extraer del texto que el apóstol Pablo se muestra como un consejero en este texto. Dice y habla desde la experiencia, sabiendo que vuestro trabajo en el Señor no es en vano. No es en vano. Entonces Pablo aquí también podemos extraer de este texto que habla desde el rol de ser un consejero, sabiendo que vuestro trabajo no es en vano. Uno recuerda un poco la historia, ¿no? Porque ya uno va avanzando en años también como todos, pero uno de repente mira un poco hacia atrás y uno recuerda las experiencias de vida que uno va teniendo en la obra de Dios. Yo recuerdo los 10 años ahí en Valparaíso, lindos años también que vivimos con mi familia, nuestra familia, con los hijos ahí trabajando, ¿no? Y yo creo que el trabajo más duro, más pesado que tuvimos que hacer en la obra de Dios fue cuando tuvimos que enfrentar ese horrible incendio en el cerro. Todos sabemos lo que fue eso, todos experimentamos con nuestras energías, nuestro vigor, nuestro coraje, como yo digo a veces, nuestros ñeques, como los chicos universitarios de la iglesia paralizaron las universidades. Los chicos los veíamos subiendo con chuzo, con picotas, con palas a los cerros, bajando por las tardes, todos negro con el hollín o lo negro del incendio. Pero uno se da cuenta que este trabajo en la obra va llevando dos cosas paralelas en la obra de Dios. Más adelante nos vamos a dar cuenta en el mensaje. Hay dos cosas que van funcionando paralelamente cuando uno trabaja en la obra de Dios. Dos cosas. Pero mientras tanto, el Pablo, el apóstol, se ve aquí también como un consejero, sabiendo que vuestro trabajo, queridos, no es en vano. No es en vano.
Mira, lo tercero que aquí también podemos extraer del texto: así que, hermanos míos, amados, estad firmes y constantes, creciendo en la obra del Señor, sabiendo, dice Pablo, que vuestro trabajo no es en vano. Lo tercero que podemos sacar acá en este texto es que Él se presenta como un ejemplo de vida. Cuando escribe a los de Tesalónica, y ahí está el pasaje que yo les, les, eh, eh, les di, capítulo capítulo 3, ¿cierto? De Primera de Tesalónica, versículos 8 al 9, dice: sino que trabajamos con afán y fatiga día y noche, para no ser gravoso a ninguno de vosotros, no porque no tuviésemos derecho, sino que por daros a nosotros mismos y a ustedes un ejemplo para que puedan imitarnos. Ahí tenemos nuevamente el pasaje que les leí, y Pablo aquí se presenta como un ejemplo en la obra de Dios. Así es Pablo. Seguimos, número 2. Fíjese que el trabajo en la obra de Dios, el trabajo en la obra de Dios comenzó desde el Edén. No comienza con el apóstol Pablo el trabajo en la obra de Dios. El trabajo en la obra de Dios comenzó desde el Edén en adelante. Ahora esto es interesante porque cuando hablamos desde el Edén, en la obra de Dios, aquí vamos encontrando que se van haciendo dos trabajos paralelos en la obra de Dios. Dice Génesis, capítulo 2, versículo 2. Y acabó Dios en el día séptimo. Miren un detalle. Acabó Dios en el día séptimo la obra que hizo y reposó el día séptimo de toda la obra que él hizo. Dios aquí trabajó. El autor del trabajo es Dios. Y esto es interesante porque me llama la atención que aún el descanso es parte del trabajo. El trabajo mismo es parte el descanso es parte del trabajo. Entonces aquí Dios creó todas las cosas, toda la naturaleza, aquí Dios creó. Seguimos avanzando en el tema del trabajo en la obra de Dios y nos encontramos con Adán y Eva. Mire lo que dice Génesis capítulo 2, versículo 15. Fueron puestos en el jardín del Edén para labrarlo y cuidarlo. Versículo 15. Versículo 18 del capítulo 1. Y les dijo Dios: sojuzgad y señoread la tierra. Aquí tenemos a Adán y Eva en el huerto del Edén, y su trabajo fue la administración y la mayordomía. Esto es interesante. Ambas cosas, entre otras cosas más también. Pero se enfoca aquí lo que es la administración y la mayordomía. El trabajo en la obra de Dios también tiene administración. El trabajo en la obra de Dios también es mayordomía. Tiene mayordomía. Dos cosas que van paralelas: la administración y la mayordomía. Pero es interesante un detalle. A veces pareciera ser que el mayor de los trabajos, en algunos casos, es la administración. Y en otros casos pudiera ser la mayordomía. Pero debo decir que ambas van de la mano. Van juntas. El pastor tiene que administrar. Los esposos en casa tienen que administrar. Los hijos universitarios tienen que administrar. Y comienza la administración a corta edad. En el huerto del Edén se ven estas cosas, el trabajo. Y es interesante que la obra de Dios también necesita administración. Administrar, gobernar bien. Mayordomía, ¿cuánto tiempo dejamos esto para esto? La mayordomía del tiempo, los estudiantes, su tiempo que deben dedicarlo y la administración de eso.
la salud física, la administración, la espiritualidad, la administración de uno mismo con el Señor, etcétera. Entonces ya las cosas van desde el huerto del Edén, van con este tema del trabajo en la obra de Dios. Adán y Eva fueron también enormes trabajadores, pero es interesante porque pareciera ser que esto es parte de la historia nomás. Hay movimientos secularistas que simplemente lo ven como una historia, pero es interesante como esta historia es una convicción y una verdad, que el trabajo comenzó acá, en el huerto del Edén. Dos cosas interesantes que hizo Adán y Eva: administración y mayordomía. Y seguimos adelante enfrentando el tema del trabajo. Vamos con Noé, un gran hombre de Dios también. Vamos a Génesis capítulo 6, versículos 14 en adelante. Ustedes pueden leer todo ese capítulo o estos textos. Génesis capítulo 6, versículos 14 en adelante. Aquí tenemos el trabajo de Noé. Y esto también es interesante, queridos, porque dijo Jehová a Noé: harás un arca de madera de gofer, y le harás un aposento, la calafatearás por dentro y por fuera con brea. Esto es interesante. Le harás 300 codos de longitud, 50 codos de anchura, 30 codos de altura. Le harás una ventana, le harás una puerta y le harás 3 pisos. O sea, lo que Dios le pidió a Noé fue que se construyera un buen barco por el tema del diluvio. En el fondo, el barco tuvo 137 metros de largo, 46 metros de ancho y 14 metros de altura. O sea, un buen crucero. Claro que sí. Vuelvo a repetir esto. Aquí Noé construyó, fue un constructor en la obra de Dios. 137 metros de largo, 46 metros de ancho, 14 metros de alto y con 3 pisos. O sea, un buen crucero. Este fue el trabajo de Noé en la obra de Dios. Constructor. Yo no sé cuántos árboles botó. Motosierras tampoco habían. Pero el tema es que construyó un buen barco. Para poder soportar todas las aguas del diluvio, el hombre construyó un buen barco. Y él fue un constructor en la obra de Dios. Si pudiéramos aplicarlo hoy día en la obra, ¿cuántas veces nos ha tocado tomar el serrucho? ¿Cuántas veces nos tocó tomar el martillo, la pala? Eso es parte de la obra de Dios. Eso es parte de la obra de Dios. Pero es interesante aquí lo siguiente. Noé hizo las dos cosas. Anunció el mensaje de juicio con el diluvio a la gente, la espiritualidad, salvación y esperanza. Y por otro lado, construyendo. Son dos cosas que van de la mano en la obra de Dios. Noé lo hizo así. Construyó, pero al mismo tiempo iba anunciando la palabra, el mensaje de juicio frente a lo que vendría con el diluvio. Noé nos habla de eso. Un constructor para la gloria de Dios. Seguimos. Vamos con David. Ustedes pueden leer estos pasajes. Primera de Samuel, capítulo 16, versículos 14 al 23. Segunda de Samuel, capítulo 22, versículos 1 al 23. Y David es un cantor, es un músico. Y esto también es interesante porque no solamente la obra de Dios se mueve clavando clavos, tomando un serrucho y cortar la tabla. Aquí también vemos otra área de la obra de Dios, el trabajo. Y aquí hay músicos, aquí hay
está el cantor, el salmista. Hoy día también hay muchos salmistas que van haciendo las canciones, van construyendo la alabanza, le van colocando la música, las tonalidades, etc. Y eso es parte también de la obra de Dios. La música es parte de la liturgia cristiana. David compuso y escribió las verdades de Dios de una forma poética. Lo cantaron los judíos en el tiempo cuando había que hacerlo. Y muchas de estas canciones de los salmos las cantamos hoy día también. Ahora, esto es interesante porque David es parte de esta obra, parte de la obra del Señor. Yo digo lo siguiente. En un mundo postmodernista que estamos viviendo hoy día, en donde todo es relativo, excepto la iglesia y Dios. Cuán importante se torna cantar las doctrinas de la Biblia. Cuán importante es poder cantar y entonar las verdades de la Biblia. No solamente música, no solamente palabra. Yo digo que el canto de hoy día en este tiempo tan relativista debe ser un canto con contenido, con doctrina bíblica. De esa manera también vamos haciendo discípulos del Señor. Porque cada vez que va cantando el joven, la persona, el canto, y vamos repitiendo el canto, va quedando en la mente la tonalidad, la letra y la melodía. Y eso es interesante en este tiempo que nos toca vivir, hermanos. Queridos papás, abuelos también, administremos esto en este tiempo que nos toca vivir, la música, para los nietos, bisnietos, etcétera. Porque esto es muy valioso, porque de esa manera también vamos haciendo discípulos para Cristo. La melodía es buena, debe ser buena. La letra debe ser profundamente buena, doctrinalmente hablando. Hoy día podemos escuchar, en este tiempo pandémico, podemos escuchar cualquier cosa. Tenemos todo a mano. Pero si hay algo que siempre le digo a la iglesia, el canto cristiano debe ser doctrinal, totalmente doctrinal. Hoy día escuchamos cualquier letra, cualquier significado, pero la iglesia de Cristo, su canto debe ser doctrinal, totalmente. Dios nos bendiga. Y nuevamente llegamos al apóstol Pablo, la palabra de Dios. Pablo el apóstol es un trabajador, es un ministrador del evangelio. Y vosotros, hermanos, dice cuando hablamos acá ya a Tesalónica, a capítulo 3, segunda Tesalónica, capítulo 3, y vosotros, hermanos, no os canséis de hacer el bien. No os canséis de hacer el bien. Versículo 13 dice, y vosotros, hermanos, no nos cansemos de hacer el bien. Es decir, por un lado, construir, por un lado, testificando y anunciando el evangelio de Cristo. La Biblia registra que el apóstol Pablo, desde su conversión, comenzó el trabajo en la obra de Dios. Él fue un predicador del evangelio, un levantador de iglesias y también un ministrador de la iglesia, la obra del Señor. Entonces, cada uno de ustedes, queridos hermanos, y todos aquellos que somos parte de la obra de Dios, somos trabajadores, somos obreros en la obra del Señor. Los 50 y tantos años que ustedes llevan en la obra de Dios, ustedes deben mirarse hacia adentro, todo lo que hicieron y lo que siguen haciendo en la obra de Dios. Muchas veces el desvelo, el tomar el martillo, clavar un clavo, levantar una pared, construir una vivienda, todo eso es parte de la obra de Dios y no es en vano. La predicación del mensaje del Señor no es en vano. Concluye diciendo en esta reflexión bíblica que el trabajo en la obra de Dios es un escenario de importancia. ¿Por qué? Porque somos trabajadores del Señor. Porque el trabajo de día a día es un escenario para la predicación. El trabajo del día a día es un escenario para la predicación. Fíjese que
A veces está el concepto, la idea de que solamente el trabajo en la obra de Dios es el día de culto en la semana o el día domingo, cuando todo el mundo se convoca para poder alabar a Dios. Y eso es parte del trabajo de la obra de Dios, poder hacer. Pero sin embargo, el trabajo en la obra de Dios, el escenario del trabajo de la obra de Dios, está donde justamente está nuestro trabajo de día a día. Yo conversaba días atrás con un médico, acá hay un médico, y conversaba este tema. Él es un muy buen hermano. Y él me decía que mi trabajo de la obra de Dios he llegado a comprender que también debo llevarlo al trabajo del día a día. Porque ahí tengo mi público, ahí tengo mi gente, ahí tengo mi población. Atender al paciente. Ese es mi campo de trabajo en la obra. Y es cierto, es una verdad. Entonces, no solamente el trabajo de la obra es levantar una pared, cortar una tabla con un serrucho, sino que también es la proclamación del Evangelio. Porque ahí están las dos cosas. Simultáneamente se llevan las dos cosas. Y el escenario, la fuente de nuestro trabajo, la población para proclamarla, la verdad de Dios, está en el trabajo de día a día. Por esa razón, el trabajo en la obra de Dios es un escenario de importancia y también es un escenario para la predicación en la obra del Señor. Segundo lugar, digo como conclusión, el trabajo en la obra de Dios también es un referente testimonial. Claro que sí. Noé predicó y construyó. Y yo me imagino a Noé, me lo imagino construyendo el arca, pero al mismo tiempo dedicando un tiempo o cierto espacio de su tiempo para el anuncio del mensaje divino. Por eso el trabajo en la obra de Dios también es un referente testimonial. Y nuestro testimonio va acompañado de la predicación. El trabajo de anunciar el reino de Dios es simplemente proclamar y no se impone. El trabajo del reino de Dios es simplemente proclamar el reino y no debemos imponerlo. Y ahí está la referencia testimonial. Nuestra referencia hablará mucho más que tantos trabajos en la obra de Dios que hemos hecho. Y esa es una referencia. Los que han ocupado liderazgos en la obra de Dios es parte del trabajo. Pero también aquellos y todos los que hemos trabajado levantando una pared, construyendo con nuestras manos, lo físico también es un referente. Y esto es muy precioso porque así nos habla la palabra del Señor en esta mañana. El trabajo en la obra de Dios. Que esta reflexión para ustedes pueda ser de mucha bendición para sus vidas. Los jóvenes, los estudiantes, también un trabajo en la obra, testimonial, de referencia, para seguir proclamando el Evangelio, así como lo hizo Noé. Moisés también, un gran hombre de Dios en la obra. Los grandes líderes, los patriarcas, los apóstoles, el apóstol Pablo. Y nosotros hoy día, en este siglo XXI, somos parte de la obra de Dios. Así que, hermanos, con esta reflexión yo les animo a que sigamos adelante. Acá en Arauca también queremos, bueno, en este tiempo es poco lo que se puede hacer en los templos, ¿no? Pero seguimos siendo iglesia, virtualmente seguimos siendo iglesia. Y nuestra referencia testimonial también es importante, porque de eso también nos van mirando y van tomando de nosotros un claro ejemplo. Bueno, queridos, esta reflexión pueda quedar en sus corazones. Dios bendiga a todos mis hermanos y hermanas, jóvenes también, señoritas en el Señor, y que Dios bendiga nuestro corazón a través de esta palabra. Vamos a orar. Amado Señor, queremos agradecerte por esta oportunidad que me das para poder compartir de tu palabra
y que ésta pueda quedar en lo más profundo del corazón. Ayuda a mis hermanos y hermanas, dales tu gracia, acompáñales ahora y siempre en este tiempo que nos toca vivir, y que por sobre todas las cosas, que aunque estemos de una manera virtual, el trabajo en la obra continúa. La vida referente, la vida testimonial continúa. Bendito Señor, bendícenos. Y en tus manos nos quedamos para que tu palabra en nosotros sea glorificada. En el nombre de Jesús. Amén. Bendiciones, hermanos.